Bueno, para analizar las consecuencias, los alcances que puede tener este conflicto, para tratar de entender también cuál es vamos a decir así, los fundamentos que tiene cada una de las partes para justificar sus decisiones, estamos en comunicación con el abogado Jorge Contese, que es abogado de la Universidad de Yale y es chileno. Jorge, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Hola Darío, buenas tardes. Te pido si puedes hablar un poco más lento porque hay algún problema de definición en el sonido, por favor. Bien, perfecto, Jorge. Voy a tratar de hablar más despacio. Me interesa su opinión sobre este conflicto, sobre este cruce de declaraciones entre la Corte Suprema y el presidente Boric. A ver, lo primero es que esto se produce en el contexto del otorgamiento de indultos. El otorgamiento de indultos particulares, es decir, a una persona o más personas específicas, determinadas, es una facultad privativa que tiene el presidente de la República bajo la Constitución vigente en Chile, bajo las constituciones que han regido desde 1833. Esa es una facultad exclusiva del presidente, como ocurre en muchos países del mundo, y por lo tanto, desde esa primera perspectiva, Boric lo que ha hecho es simplemente ejercer una atribución exclusiva que la Constitución le otorga, ¿verdad? Es una atribución que efectivamente, como se ha dicho, tiene un antecedente bastante inmediato de la monarquía, es decir, en aquellos casos en los cuales el rey concentraba todo el poder y por lo tanto podía, en algunas situaciones, cuando él mismo lo calificaba, abocar causas pendientes, es decir, designar a un juez o traer para sí la resolución de procesos judiciales, lo cual, desde el punto de vista moderno, es decir, de la separación de poderes, parece difícilmente justificable, ¿no? Pero es, como digo, una facultad que está en la Constitución, que está en la Constitución de muchos países del mundo y por lo tanto, desde esa perspectiva jurídica, el presidente lo que ha hecho es lo mismo que han hecho sus predecesores, ejercer sus atribuciones constitucionales. La Corte Suprema, que es lo que a ustedes les interesa, de manera, el diálogo que se está produciendo, ¿verdad? Lo que Ujú. hace es responder porque en uno de los casos, estos son varios indultos, pero en uno de los casos el presidente lo que hace es decir que tiene convicción respecto de la inocencia de una persona que ha sido condenada y que no solo ha sido condenada, sino que fue, digámoslo así, reexaminado el caso mediante un recurso extraordinario llamado recurso de revisión, en cual la Corte rechaza esa revisión. Es decir, esta persona va a la Corte Suprema después de haber sido condenada y dice, en el proceso mío se han producido irregularidades. Yo no he mirado el expediente de ese caso, pero sí conozco gente muy cercana que lo ha examinado y me han dicho que efectivamente hay más de una irregularidad en el proceso. El problema, creo yo, es que Boric hace explícito esto, ¿verdad? Él dice esto sin tener que decirlo porque está ejerciendo una atribución constitucional. Y por ello es que la Corte Suprema le responde de una manera bastante, digámoslo así, digamos, escalando el conflicto, porque la Corte lo que hace es simplemente reiterar una norma constitucional que dice algo que es obvio. La facultad de conocer las causas civiles y criminales pertenecen exclusivamente a los tribunales de justicia, como la facultad de conceder indultos particulares pertenece exclusivamente al presidente de la República. Entonces, yo tengo la impresión, para no alargarme más, Darío, que acá lo que hay es una tensión institucional que escala porque es una discusión política finalmente, no Mm. porque haya algún tipo de ilícito desde el punto de vista jurídico. De nuevo, el presidente ejerce una atribución constitucional y la Corte le responde haciendo, digamos, citando su principio fundamental, que es la jurisdicción recae exclusiva y excluyentemente en los tribunales de justicia. Ahora, ¿cuáles serían entonces, desde su punto de vista, las causas subyacentes de esta tensión entre la Corte y Boric? Porque evidentemente pareciera que esto no empezó con el caso Mateluna. Hay un contexto general, creo yo, de tensión institucional en Chile. Bueno, ¿para qué decir en el resto de América Latina? Yo estaba siguiendo el noticiario y viendo lo que estaba pasando en otros países, ¿no? Por lo pronto, en Argentina hay un juicio político que se avecina con 12 gobernadores y el presidente Fernández. Digamos, al lado de ese tipo de tensión, esto es como, bueno, ustedes tienen 3 Copas del Mundo, nosotros en Chile tenemos 2 Copa América, ¿no? Una tensión institucional de esa envergadura comparado con esto, que es
un ir y venir de opiniones que, de nuevo, son más bien políticas y no de atribuciones desde el punto de vista del ejercicio de las facultades constitucionales, es que en Chile efectivamente se produce algo que creo yo viene de antes, que es, se instaló hace algunos años la idea de que la autoridad política, especialmente el presidente de la República, no debe comentar los fallos judiciales. Esto lo instauró el presidente Ricardo Lagos con una frase que es muy conocida en el ámbito político y yo diría judicial chileno, que es: dejemos que las instituciones funcionen, no comentamos los fallos de los tribunales de justicia. Y por lo tanto se produce, en mi opinión, una apreciación que es equivocada respecto de lo que es la separación de poderes. La separación de poderes tiene como corolario los frenos y contrapesos, es decir, las instituciones y las autoridades se equilibran y se desafían institucionalmente. Y acá lo que ha pasado es que ninguna se ha salido del caos institucional. Y esto es importante. Por lo tanto, volviendo a la pregunta inicial, se produce en el contexto de un clima institucional en Chile donde las propias instituciones están, por así decirlo, tensionadas. Entonces, mi impresión es que acá lo que correspondería es simplemente bajarle un poco a esta polémica, porque por un lado el presidente ejerce atribuciones constitucionales y por el otro la Corte le responde, yo creo yo, correctamente, diciendo: recuerde usted que este principio de separación de poderes es fundamental. A lo cual el presidente Boric dice: no tengo ninguna duda de esto, no tengo ningún interés en revivir algún proceso, en revisar los fundamentos, y por lo tanto lo que tiene que hacer es simplemente explicar en los decretos de indulto, en el caso este que ustedes están comentando, como en los demás casos, las razones por las cuales se procede a otorgar esta gracia. Ahora, yendo al fondo de la cuestión, digo, separemos, como bien usted hace, los 12 indultos para los manifestantes de 2019, que era parte, un compromiso de campaña del propio Boric. Y vamos al caso específico Mateluna, y esta idea de, bueno, doy un indulto porque el proceso, yo, presidente, considero que el proceso judicial estuvo viciado. ¿No le parece que eso puede sentar un antecedente complejo de intervención del presidente en la materia judicial? Claro, eso es un problema. Como digo, el presidente tiene la atribución de otorgar indultos, ¿verdad?, particulares, y el Congreso tiene la facultad también de otorgar indultos generales. Cuando se producen estas situaciones, especialmente desde el punto de vista del presidente, es, por así decirlo, inevitable que haya una apreciación política. Por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente Biden en octubre concedió un indulto a más de 6.500 personas condenadas entre el año 92 y el año 2020 por delitos de mera posesión de marihuana. Entonces lo que hay ahí es un presidente que mira las políticas, que mira el contexto en el cual se están produciendo distintos acontecimientos y hace una evaluación y dice: esto me parece a mí que es incorrecto. En el caso de Jorge Mateluna, que tú te estás refiriendo, efectivamente hay digamos, el indulto tiene, en mi opinión, íncito, es decir, es inherente a la institución del indulto, una lesión al principio de independencia, en tanto el presidente lo que hace es pasar por encima de una decisión firme que han tomado los tribunales de justicia. Si esos tribunales de justicia, como es el caso de Chile, funcionan en general correctamente, digo en general porque es posible siempre que haya una hipótesis de error judicial, y como digo, en este caso, hasta donde yo he podido examinar, no directamente porque no he visto el expediente, pero sí he conversado con personas que lo han estudiado, hay elementos para dudar de la regularidad del proceso, pero en general tienes tribunales de justicia que funcionan. Cuando el presidente Boric hace esa declaración, efectivamente se produce una lesión que es mayor a la lesión, digámoslo así, que es inherente por el solo hecho de conceder un indulto respecto de decisiones que han sido firmes y ejecutoriadas. Y por lo tanto, creo yo que ahí, volviendo a la arena política, que es donde se debe discutir esto, no desde el punto de vista jurídico, porque no hay objeción, el presidente Boric lo que hace es responder y decir: no tengo ninguna intención y no hay ningún propósito de mi parte de lesionar la independencia de los tribunales. Pero tú tienes razón, que el solo hecho de hacer esto, digamos, son decisiones que son muy difíciles, que habría que
mirar con calma cuáles son los fundamentos del decreto. Hasta donde yo sé, no he visto el decreto, pero se ha filtrado a la prensa que las razones serían que es una persona que no tiene ningún compromiso, digamos, desde el punto de vista de la reincidencia, que todos los informes psicosociales indican que eh, va a poder reinsertarse perfectamente en la vida, que tiene redes, que tiene conciencia, digamos, del espacio en el que está situado, y por lo tanto son esos los casos Mm, calificados que la ley autoriza para que el presidente, de nuevo, en ejercicio de esta gracia que viene de la monarquía, mm, pueda conceder indultos. Hay que claro. poner en contexto, por ejemplo, en Chile, el presidente Piñera en su segundo mandato concedió indultos a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. Mm, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene jurisdicción sobre todos los países de la región, ¿verdad? En el caso de Alberto Fujimori, revisó el indulto humanitario que el expresidente Pablo claro. Kuczynski le otorgó en diciembre de 2017 y estableció parámetros en los cuales es muy restrictivo los casos en los que procede los indultos humanitarios cuando se trata de delitos de esta naturaleza. Acá estamos hablando de un delito, digámoslo así, simple, ¿no? Un delito Mm, terrorista por los cuales no procede el indulto. claro. Jorge ¿Ya? Contese, muy claro, le agradecemos por este tiempo con DNews.